Amigos de la OSC ONG Sin Componenda, nuevamente un programa en tiro certero, y esta vez vamos a tocar el ámbito educativo. El plan educativo impuesto por el nuevo orden mundial en las naciones y de manera especial aquí en el Perú. Eso es lo que vamos a ver, y vamos a dividirlo en dos aspectos. Primero, el marco sustantivo de lo que es el aspecto jurídico. No vamos a dar ninguna charla que tenga que ver con las materias jurídicas, sino aspectos conceptuales, enunciados esenciales dentro de un marco constitucional. Y la otra forma o el otro elemento a tratar va a ser la parte adjetiva, o sea, el procedimiento que han usado el nuevo orden mundial para que aquí en el Perú se introduzca de manera diseñada, planificada, a través de los entes rectores que existen en el plano educativo para dirigir todas las políticas educativas. Y todo eso lo vamos a ver dentro de unos instantes. Regresamos. Porque tiro certero no solo da conocimiento, porque tiro certero no solo se queda en un razonamiento, porque tiro certero es su programa con sentido de la trascendencia, la vida completa del hombre, del ser humano integral, biopsicosocial, espiritual. Tiro certero no se achica ante la fuerza destructiva del nuevo orden mundial en estos últimos tiempos, porque tiro certero pretende involucrar a seres libres sin ataduras ideológicas, con capacidad de elección y capacidad de aceptación. Por eso nos oponemos a las imposiciones de un mundo globalizado, poshumano y a un Estado totalitario y dictador. Porque tiro certero respeta la dignidad humana y comprende a aquellos con ideas, posturas y costumbres adoptadas libremente diferentes a las nuestras. Pero ello no significa que consintamos que una minoría nos imponga las suyas, quebrando así nuestra libre elección y libertad humana. Tiro certero da en el blanco de la verdad para que los ciudadanos libres e informados sepan decir lo que es sí, lo que es no. Tiro certero es un programa sin tibiezas y sin componendas. Únete a nuestra visión todos los miércoles por Facebook y YouTube de ONG Sin Componenda. Bien, tratar este aspecto educativo lo vamos a hacer desde un marco jurídico, pero considerando que la aplicación de la problemática de la educación, su estado situacional que existe en estos momentos, no se puede resumirla de manera aislada, con pensamientos estancos, sin integridad, sino con un concepto armónico, constitucional, porque esto es una complejidad muy grande para su entendimiento, y debido a que tiene que ver bastante la persona humana en el campo de la educación. Del otro lado, también debemos ser bien enfáticos en manifestarles que una visión que no sea integral no sería adecuado y razonable para verter una especie de
tiro certero, como se dice, en el análisis de la verdad de lo que está pasando con el sector educativo, de la afectación que está desarrollándose a los padres de familia, a las instituciones educativas, a los educandos, a los educadores y todos los agentes que participan en todos estos aspectos. Y por eso es importante que desde esa visión armónica, poliédrica que existe en el campo de la educación, nosotros vamos a generar ahí lo que es una centralidad del marco jurídico como un aspecto conceptual más que nada, porque nuestro propósito no es ir al detalle. Y por eso debemos empezar diciendo que existen lineamientos generales dentro de nuestra Constitución que direccionan la agenda nacional educativa. Y en nuestra Constitución de 1993, un enunciado determinante precisamente que expresa que la educación se sujeta a los principios constitucionales. De ahí deriva todos los marcos existentes legales en el campo administrativo, en los campos civiles, y todo lo que se somete a la ley de leyes que es la Constitución. La Constitución es el marco rector para todo. No se puede desarrollar nada, absolutamente nada, si es que no se respeta ese marco sustantivo y los enunciados y preceptos que ahí tiene que ver en el campo de la educación, sobre todo con el proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿Pero para qué? Para una formación integral de la persona humana. Inclusive tenemos nosotros que tener presente aquel enunciado constitucional que dice: la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Y cuando hablamos de desarrollo integral de la persona humana, nos estamos refiriendo a la persona biopsicosocial espiritual, es decir, el ser humano total. Entonces, dentro de este proceso de aprendizaje y de enseñanza, que incluye también una dirección para el desarrollo de la familia, porque eso está en el marco constitucional y está en la propia ley 28332, que es el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, el FONDEP. Y todo esto tampoco es aislado, sino responde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a convenciones, pactos internacionales, lo que se va recogiendo en esa convención americana, sus protocolos adicionales. Todo eso hay que tener en cuenta para poder entender y pretender desactivar, como nos corresponde a nosotros peruanos, todo este engranaje que han hecho con una agenda internacional, con participación de entidades internacionales inclusive. Entonces, todo este marco que incluso del ámbito educativo también se incorpora a través de los pactos internacionales de derechos económicos, sociales, culturales, etcétera, que tiene que ver con la soberanía y el respeto jurídico existente aquí en nuestro país. Además, todo ese marco administrativo, jurídico, que viene a ser el detalle de lo que la Constitución dice, y nadie puede salirse de la Constitución, se recoge en la Ley General Educativa. Bajo esta introducción, a nosotros nos toca reconocer que si antes de la pandemia se estaba tejiendo una madeja de confusión educativa, hoy, en la post-pandemia, mucho más viene el sentido de la confusión. ¿Por qué? Porque hay conflictos de intereses en la enseñanza educativa, porque hay propósitos lucrativos y propósitos impositivos, como vamos a ver,
para que se vaya desarmando, destruyendo, desactivando la estructura educativa que existe en el Perú. Y todo esto es producto, y hay que reconocerlo, de que hay entidades internacionales, técnicos, burócratas y sobre todo lo más nefasto para todos es cuando se compran presidentes y que a su vez pone ministros alineados a estos organismos internacionales, a estos pensamientos de agenda internacional, a estas pretensiones de destruir nuestro sistema para ser reemplazado por el sistema educativo que ellos están buscando. Todo eso, incluso ya recogido en nuestras convenciones jurídicas, hasta los derechos del niño y la convención relativa a la lucha contra la discriminación en materia de enseñanza, pues el Estado peruano en su rol de seguridad educativa y políticas públicas comienza a ir cediendo y a ir consintiendo estas impropias intromisiones sin tener en cuenta aspectos esenciales básicos, incluso hasta para poder hacer las leyes, sobre la base de la ley de leyes, de la suprema marco legal, soberano, autónomo de nuestro país, consolidado en la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una realidad como primer elemento para poder sacar las leyes, y que todas las leyes las sacan dentro del marco administrativo, para dar paso a toda esta intromisión. Si no hay un conocimiento de la realidad o no se quiere conocer la realidad, tampoco se va a poder interpretar la realidad y poder producir leyes que sean significativas para el ámbito educativo conforme a la Constitución y conforme a las leyes existentes. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado? Para nosotros, dentro de este marco de penetración de esta agenda internacional, pues el enunciado determinante que hemos manifestado tiene como finalidad de que aquí también exista el control, y ese control se hace empezando por la alta dirección educativa, pero por pleno conocimiento anterior del jefe de Estado. Por eso nosotros nos damos cuenta cómo es que los tecnócratas que están en el aparato del Estado, en el sistema educativo, los ministros, los asesores y las agencias internacionales cooperantes, aparte de las ONGs que existen precisamente para poder apoyar y desarrollar todo y filtrarse en el aparato del Estado como así lo está, son todos funcionarios y tecnócratas y ministros de estados alineados a esa agenda internacional, producto del organismo de la UNESCO, organismo internacional, y de la Agenda Internacional para el Sistema Educativo, Agenda 2030. Entonces, bajo esa óptica es que se logra
estructurar un nuevo diseño y colocar los agentes que ya tienen unos, como vamos a ver después en forma práctica cómo ha sido este procedimiento de penetración, pero algunos ya están con pensamientos marxistas, pensamientos sionistas, pensamientos marcados ya por el sistema educativo global para las naciones, y todo eso simplemente son gente que se coloca para que pueda desarrollar el plan establecido por parte de la UNESCO, que ahora habla de la nueva normalidad. Por eso la educación post pandemia va a ser mucho más confusa si es que nosotros no tenemos la claridad para poder detectar todo esto y desactivar. Para eso hay que conocer cómo funciona el nuevo orden mundial. Si no, no podemos entender la problemática de cada sector. Y ahora estamos tratando el sector educativo precisamente porque el diseño está para que su nación, la nación peruana, comience a tener un enfoque distinto, ¿no? Esos objetivos de desarrollo sostenible, la ODS, como encargado de ejecutar ese plan es la UNESCO hasta el 2030. ¿Y qué tiene que ver eso? Se modifica pues todo el comportamiento humano, sus tendencias, inclinaciones, costumbres y prioridades de aprendizaje y enseñanza desde la niñez. ¿Qué efectos puede producir? El control de las naciones, control del ser humano, todas las actividades humanas bajo la perspectiva destructiva de esa ideología que mucho tiempo nos ha estado entreteniendo, la ideología de género. Pero, como se dice, vimos el árbol pero no vimos el bosque. Y es necesario ver el bosque y el árbol para poder tomar decisiones correctas. Lo principal es que el control de las naciones, el control de todo el sistema educativo nos hace perder la soberanía constitucional. Todo nuestro ordenamiento jurídico comienza a ser reemplazado y reescrito bajo esta perspectiva perversa ideológica de destrucción, porque el sistema educativo pasa a ser ahora anticristiano, antivalores, antiprincipios y anti-enunciados constitucionales. Esa es la imposición de la ONU y todos los organismos internacionales, especialmente con la UNESCO. Y aquí tenemos pintado pues una defensoría del pueblo que no sirve para nada, solamente sirve para estar con los intereses de esa agenda internacional. Al fin y al cabo, el que está colocado ahora es otro agente, un agente para los fines y objetivos del desarrollo sostenible. Salariado, por supuesto. Planillas escondidas, la PNUD. Todo esto nosotros tenemos que ver y poder entender. De lo contrario, van a seguir hablando del arbolito, la ideología de género, y no sabe que todo esto ha sido desde el gobierno de Toledo, en la que se introdujo el Consejo Nacional Educativo, se creó. Y desde ahí se ha ido acentuando drásticamente con Mala, con PPK y desastrosamente ahora con este gobierno izquierdista, comunista, dictatorial, miope, inecto, que nos están hoy día dirigiendo
todas las políticas públicas en todos los sectores donde corresponde ir detectando para desactivar toda esta construcción maquiavélica del nuevo orden mundial. Vamos a hacer un corte y pasamos ya a la segunda parte, que es la que nos interesa más: de qué manera estos agentes alineados a las agendas internacionales, a los organismos internacionales, a los pensamientos diseñados por el objetivo del desarrollo sostenible hasta el 2030, pues se colocan, se ponen, asumen cargos impuestos desde afuera. Y simplemente el que está aquí representando al país cumple con esas órdenes. Y esto es muy grave. Ya saben ahora, o van a saber, que no se respeta nuestra realidad educativa, no se respeta nuestro ordenamiento jurídico, constitucional y legal, y cómo estos funcionarios, técnicos, burócratas, amañados con la corrupción, porque donde hay corrupción siempre va a existir el mal. Porque aquí todo es corrupción. Y en el marco educativo, mucho más. Volvemos para la segunda parte. Referirme a los jóvenes porque tienen el desafío de saber defender nuestra sociedad desde ahora hacia adelante, participando en toda la actividad humana, en la comunidad social, en la comunidad económica, y para eso tienen que ser preparados como todo líder preparado desde lo alto, bajo la mirada del Señor. Solamente así se pueden hablar de líderes. Cualquiera puede ser líder con criterio humano, pero los verdaderos líderes, jóvenes, solo bajo la mirada del Señor, para defender sin miedo y con valentía el derecho a la vida, la dignidad y la protección del concebido. ¡Viva la defensa de la vida! Llevas en tu seno, María, al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Ya podría imaginar con qué ternura y emoción le esperarías. Porque aquí hay muchas cosas que se han omitido en mi llamada atención de nuestro rey, ya adelantó, ya ratificó todo lo que se dijo en la acción de cumplimiento. Pero se olvidó de la foja 92, que cuando Minsa en ese entonces contestó la demanda, dijo algo diferente. Y los de Minsa son los que constantemente, los funcionarios. ¿Nos podría contar un poco cuál es el motivo para empezar esta reunión aquí frente al Ministerio? El motivo principalmente es de protestar contra un pensamiento único que está aplicando este gobierno, apropiándose del Estado, enfrentando a una nación como la nuestra, que tiene identidad propia de fe, de valores, de principios éticos.
obispo, eso es, pero que los sacerdotes y los obispos nunca dicen nada ni motivan nada para que se entre en la actividad pública. Y eso es lo que pasa. Y como no hemos entrado en la actividad pública, hemos regalado los espacios al enemigo. El enemigo que tomó todos los espacios para prestar de las instituciones. Como no podía faltar nuestros representantes de Perú, el señor José Garrido Leca Portugal, hablando. Nosotros somos organizaciones civiles, ciudadanos de a pie, somos muchos, somos millones, la mayoría de peruanos defendemos la vida y la familia. Bien, regresamos a seguir con este tema que va a dar mucho que hablar con aquellos preocupados verdaderamente por los problemas que estamos pasando en el sistema educativo, por la afectación a los padres de familia, a nuestros niños. Ya sabemos que esta educación a distancia es un engaño, es una farsa, por la experiencia que están viviendo muchos padres de familia, que el sistema no es lo mismo, no es una educación presencial y que hay interrupciones, hay una serie de aspectos técnicos ya y otros que ni siquiera tienen el internet como para poder acoger a una educación gratuita como se refiere la Constitución Política del Estado. Pero para tratar este tema en esta segunda parte, nosotros hemos tomado en cuenta ya algunos estudios hechos por la Asociación Maestros por el Cambio, donde tiene muy buenos análisis, diagnóstico, estados situacionales de lo que está pasando en el sentido educacional. Esta asociación Maestros por el Cambio, en donde su principal directivo, entre otros, Dino Gavancho, nos ha proporcionado también unos informes y autorizaciones para poder nosotros tomar en cuenta lo que ellos vienen ya detectando, desarrollando y ver. Voy sobre esa base, a dar un entendimiento conceptual y de forma práctica cómo es esta intromisión práctica y real en el aparato del Estado educativo. Y son 3 pasos básicos lo que vienen dando ellos. El primer paso, ya hemos dicho que es el de controlar a los presidentes para que estos presidentes a su vez pongan ministros alineados
alineados a esa agenda internacional. El segundo paso que también nosotros consideramos, se comete, por ejemplo, una intromisión, un irrespeto a la soberanía jurídica al hacer participar a esta agencia de control canadiense, ACDI, Agencia Canadiense de Cooperación Internacional, que es la encargada, la que agrupa incluso a estos funcionarios, a estos ministros. ¿Para qué? Para que Minedu emplee las políticas que ellos vienen desarrollando con el Consejo Nacional Educativo. Y vamos a ver todo eso. Estoy recogiendo algunas bases de estudio que encuentro en Maestros por el Cambio. Entonces, si se conecta esta agencia de control extranjera en el Perú, la ACDI, la agencia canadiense, ya sabemos ahora por qué hay mucha simpatía con Canadá, mucho amor por Canadá. Ya sabemos por dónde va la cosa también. El financiamiento, lógicamente, viene de afuera, pero el funcionamiento es interno. Para que estos señores de la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional puedan aplicar ese diseño foráneo, tiene que valerse del Consejo Nacional Educativo. ¿Y qué hace este Consejo Nacional Educativo? Precisamente es el ente rector de las políticas educativas del Minedu. Ahora, si nosotros comenzamos a ver en el marco legal cómo es que estos señores tienen participación gravitante en el manejo de las políticas públicas educativas, ¿quiénes conforman este Consejo Nacional Educativo? Nos damos con tremendas sorpresas. ¿Por qué? Porque vemos personas que están verdaderamente vinculados en pensamiento, hasta gente que ya ha dicho que es sionista, ¿no? Que va por esa línea sionista. Ustedes pueden ver ahora en pantalla, por ejemplo, quiénes están dentro como miembros consejeros, quienes están dentro del Consejo Nacional Educativo. Ahí pueden ir viendo. La lista es larga, pero vamos a tocar algunos. Ya, según apreciamos, está con vencimiento de su cargo. Otros todavía está vigente, pero la mayoría, todos terminan en el 2020. Es lo que estamos apreciando nosotros. Pero hay algunas joyitas que sí las vamos a tratar de ver, porque ellos son responsables de todo el sistema educacional vigente en estos momentos y cómo están cambiando nuestras estructuras educativas de forma que se acomode y facilite el engranaje que viene de la UNESCO, de la ONU, del Banco Mundial, que se encarga de los financiamientos, penetran a través de las ONGs que ustedes ya conocen en el país existente, pero las vinculaciones de estas personas es muy importante. ¿Por qué? ¿Quién vigila? ¿Quién controla a este Consejo Nacional Educativo? ¿Quién lo está haciendo?
no tiene ningún ente por encima, porque es autónomo. ¿Quién lo vigila? Por eso, el Congreso también tiene que tomar, la comisión que existe en este ámbito educativo, tiene que tomar ya cartas en el asunto, tiene que pedir explicaciones, tiene que citar a estos miembros del Consejo, porque aquí no se trata de simplemente una enseñanza educativa, un aprendizaje, y menos que estos sean irrespetuosos de los principios constitucionales y valores axiológicos existentes en el ámbito educativo, de favorecimiento y beneficio incluso hasta los padres de familia. Por eso usan a través de la ventana legislativa que tienen, administrativa, para ir introduciendo un desconocimiento de la Constitución, de sus principios y los marcos educativos que afectan a la actividad pública y a las instituciones privadas educativas también. Y vamos a ver después cómo vamos a enfrentar todo esto. En las actividades públicas sí es necesario que el Congreso intervenga. Y si va a haber después continuismo con toda esta gente que viene a candidatear, que desconocen la realidad existente, que no quieren hablar del control de una agenda internacional impuesta para desactivar todo nuestro aparato del Estado, como ya lo están haciendo en el ámbito educativo y en todos los ámbitos, porque también hay una penetración transversal. Si no hay interés en saber de esto, ¿para qué candidatear? ¿Simplemente para hacer continuismo? ¿O porque van a ser títeres? Y porque se van a beneficiar también de la agenda internacional existente. Porque se acomoda a la corrupción que está en algunos, a sus pensamientos ideológicos marxistas, a sus intereses que tienen anticristianos, antivalores y antieducativos. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro lo que está pasando aquí en nuestra nación. Y ya no quedarnos en estar hablando de ideologías de género, simplemente que eso ya es una realidad, ya lo sabemos. Ahora apuntemos, ¿por qué existe eso? ¿Por qué van avanzando? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Y esto es solución de los peruanos. No pierdan el tiempo trayendo gente de otro lado, especialmente argentinos, que vienen floro, neoliberales encima, que no respetan ni siquiera la religiosidad de un pueblo como el del Perú. Entidades a la sombra, oscuras, con intereses bien definidos, poder y dinero, es lo único que quieren. Y que vienen también de España. Entonces hay que hablar aquí las cosas como son. Que vamos a ser engañados. Ya no, pues, depende de ustedes que abran los ojos, el entendimiento, agudícenlo, las interpretaciones más sutiles y producir leyes contrarias a esto. O sea, hay que emplear los contravalores, entre comillas, que son valores de su perspectiva de ellos. Pero nuestros valores definidos constitucionales y en todo un marco jurídico de años que han pasado, es de acuerdo a nuestra historia, a nuestra realidad, a nuestra tradición. Y el sistema educativo que siempre hemos tenido, donde no se desactivaba para nada el amor a la patria, el conocimiento de su geografía, el conocimiento de su historia, la educación cívica,
las fuentes de conductas y comportamientos para ser buen ciudadano a través de ese marco de religión. Todo eso se desactiva, pues, ¿por imposición de quién? De este Consejo Nacional Educativo, puestos a dedo, han sido puestos a dedo. Son autónomos, qué fácil, son autónomos y nos llenan de antivalores, de antiprincipios y de anticristianismo a través de estas personas. Yo no digo que son todos, porque la lista es larga y la pueden ver, pero hay algunas joyitas que son básicamente los que más influyen, y hay que tener cuidado, porque tontos útiles habrán en todas partes, ni se dan cuenta. Y vamos a ver todas estas joyitas que existen. Esos miembros, como les digo, que se iniciaron desde el 2014 al 2020 y que ya han visto en su pantalla, algunos de ellos vamos a citar nada más por lo que hemos investigado a través de estos señores que francamente los felicito, ¿no? Maestros por el cambio, porque son independientes y porque tienen un amor a Dios, un amor a la patria y un amor a la educación, una vocación educativa diferente. Así que debo mostrar mi agradecimiento y reconocer su gran trabajo que vienen haciendo. Bueno, por ejemplo, a ver, empecemos. Ya sabemos, uno que lo conocemos, ¿no? León Trachtenberg, no sé, su apellido es difícil de pronunciar, pero a él se le conoce. Pero él nunca ha negado de que tiene una intención sionista en todos sus propósitos. Pero en todo caso, si no es conocedor de nuestra realidad, puede estar 20 años metido en el sector educativo. Pero si tú no amas a la patria, si no amas los valores y principios constitucionales, porque no te interesa la parte técnica de la enseñanza, pero a través de una perspectiva que no es la nuestra, pues es muy poco lo que puedes aportar. Y eso nosotros nos damos cuenta con este señor, León Trachtenberg. Puede tener grandes estudios, puede tener hasta palmas magisteriales tiene, etcétera. Eso no está en discusión, sino que usted ha declarado que es afín a la línea sionista de Israel y por lo tanto el nuevo orden mundial, donde existe una penetración de este sionismo, porque es la parte financiera, la parte capitalista, donde a los tontos útiles marxistas lo usan para centralizar. Ellos trabajan con derecha y con la izquierda, no les importa, con tal de llegar al objetivo de la destrucción del anticristianismo y de las estructuras políticas y sociales existentes en cada nación. Y dentro de ese marco del aparato educativo, donde se ejerce un control también a los demás órganos de la administración pública, a los poderes del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, que es un ente, también rector, que facilita la penetración, el ingreso, el acceso a estos partidos de siempre, donde van a desarrollar lo mismo que se viene desarrollando desde el tiempo de Toledo, como hemos dicho,
donde ya sabemos que Soros era el que puso los primeros billetes ahí, como también lo puso en los años 90, pero ahí estaba dirigido por el Fujimontesinismo, donde estaba Montesinos, el intelectual que hacía todo el aparato de control. Entonces, ahora, ustedes vemos lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en México, lo que pasa en otros diferentes partidos políticos, donde ya se están aspirando a hacer continuismo, como aquí en el Perú, también se está manifestando todo eso. Manuel Burga es otro director, componente, miembro del Consejo Nacional Educativo, y tiene también, como se dice aquí por lo que vemos, tiene, sí, como le digo, pueden tener 50.000 títulos, tiene buen marco que representa su perfil, pero hay algo. Este señor también integró como vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Tiene sus libros hechos que después también son presionados para que ingresen algunos textos, porque también eso es parte de la corrupción. Ellos, miembros del Consejo Nacional Educativo, junto con la ACSID, la canadiense, la cooperación internacional, le interesan determinados textos que lleguen, textos educativos, que lleguen al sector educando. Y los educadores simplemente asimilan una currícula escolar que se le implantan, pues. Y los capacitan y los forman para eso. Entonces, hasta en las universidades están haciendo esto. Pero ¿qué es lo importante? Que este es ideólogo de pensamiento marxista, conocido en San Marcos. Admitió el retorno del senderismo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eso fue cuando fue rector. Se allanó a las leyes de amnistía producidas por el gobierno de Paniagua. Y cuando estaba en ese tiempo como ministro, el agente de Soros, García Sayán. Esa es otra de las joyitas que está en esta entidad, este ente rector de política educativa conformado por el Consejo Nacional Educativo. Minedu, pintado, se convierte nomás en una mesa de parte de lo que les imponen, les recomiendan, les organizan, incluso administran y ejecutan diseños y planes y programas se establecen. Veamos el bosque, no solo el árbol. Ellos introducen pues la ideología de género y otros pensamientos que son destructivos de toda nuestra estructura jurídica. ¿Y cómo consiguen el apoyo? Con el control de los otros poderes, porque usted va al poder judicial y ahí tiene pues que existen una asociación de magistrados al servicio de estas entidades feministas y los fallos lógicamente tienen que salir de acuerdo al soporte financiero que tienen para hacer determinadas investigaciones. Hay una chanchita ahí. Hay un cachito corrupto. Todo eso es un sistema de control. Y va saliendo de este diseño. Y los canadienses son trommel en esto. A la par, su política la aprenden también pues de los británicos. Y ya sabemos cómo se lleva un control total en cuanto a lo que es el marco educativo. ¿Qué otra joyita tenemos?
A ver, Dante Córdoba, en el ámbito del derecho, en los sectores empresariales, educativo, abogado de la San Marcos, miembro del directorio de la derrama magisterial, etcétera, etcétera, etcétera. De títulos, uy, son los mejores, los más grandazos, tienen 50.000 títulos. Pero no hay amor a la patria, hay amor al dinero. No hay amor a los hijos, a los nietos. ¿Qué van a aprender? No les interesa lo que aprendan, porque ellos tienen facilidades para poner hasta profesores particulares, internacionales, o para recibir ya enlatados educativos del exterior. Pero aquí estamos en una realidad distinta. Este señor, que se ha desempeñado como miembro de esta comisión para el Acuerdo Nacional para la Educación, también ha sido presidente de los centros académicos de asociaciones que tienen que ver con ADEX, que tienen que ver entes educativos como el IPAE, que tienen que ver con otras entidades, incluso Naviera Transoceánica. Bueno, llegó a ser este señor, nosotros lo recordamos, ministro de Transportes y Comunicaciones, ministro de Educación, presidente del Consejo de Ministros. Y él tiene su cargo, o lo tenía del 2014 al 2017, pero dejó, incluso recibió la distinción de las palmas del magisterio o magisteriales en el grado de Amauta en el año 2010. Y este señor es de izquierda, un pensador de izquierda. ¿Y quiénes acepta en sus senos como miembros confesos? A la gente de Patria Roja. Otra joyita tenemos en este consejo. Hay que ver el bosque, no solo el árbol de la ideología de género. Hay que ver quiénes están alineados a esa agenda internacional. ¿Por qué un presidente permite todo esto? Seguimos con más joyitas. Martín Vegas. También otro abogado, este es del PUP, ya sabemos cómo está el PUP. Magíster de la enseñanza, de aprendizaje abiertos, de aprendizajes a distancia, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Tiene especializaciones en gestión y políticas, etcétera, etcétera. Pero él tiene también una vinculación que fue ya implementada en la UNESCO. Tiene maestría en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ha sido viceministro de Gestión Pedagógica en el Ministerio de Educación del Perú y sus políticas educativas en la Universidad Ruiz de Montoya también las canaliza. Este es considerado en el marco educativo, en el marco de la docencia y en el marco de algunos exministros que por lo menos no son tan oscuros como ciertos personajes. Dice, él fue el que se opuso y se enfrentó a las protestas de "con mis hijos no te metas". Salió en muchos medios de prensa. Un funcionario que es jesuita desarrolló diplomados de género. La que piden, si usted quiere ser magistrado, tiene que saber ideología de género y de género. Usted quiere ser fiscal, tiene que saber eso.
Usted quiere entrar como profesor, tiene que saber eso. Y dentro de poco le van a pedir ya obligatoriamente diplomados de género. Y por eso es que comienzan a separar, a sacar a quien no se actualiza. Y cuando nosotros nos encontramos pues con amistades que están en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, están ya con esta mentalidad. Ya les digo, su cerebrito ha sido consumido. ¿Qué pasó? Y comienzan a defender estas posiciones. ¿A cambio de qué? No sé. ¿A cambio de qué? ¿Ascensos? ¿Salarios? No sé. Pero todo esto es el control educativo que existe a través de las agencias internacionales y que se va a acentuar cada vez más, porque ya está la UNESCO hablando de nueva normalidad y post pandemia pues va a haber una nueva normalidad en donde todo se va a adecuar. Si antes era complejo establecer toda esta madeja de confusión que habían generado en el campo educativo, ahora va a ser mucho mayor. Esto es lo que viene pasando en el país. Seguimos. Patricia Ames, doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres, licenciada en Antropología por la Pontificia, la PUP, profesora asociada, está en la PUP. Bueno, tiene una serie también de perfiles educativos propios. Ha estado también en la Universidad de York, Canadá, y ha estado en la UNICEF, en la UNESCO, ha desarrollado muchas cuestiones, pero ¿cuál es el problema con esta señorita o señora? No sé, que es una activista de la ideología de género. O sea, tienen pergaminos, sobra, creo que llenarían un cerro entre todos juntos. Nos piden un corte. Regresamos dentro de unos instantes. Porque tiro certero no solo da conocimiento, porque tiro certero no solo se queda en un razonamiento, porque tiro certero es su programa con sentido de la trascendencia, la vida completa del hombre, del ser humano integral, biopsicosocial, espiritual. Tiro certero no se achica ante la fuerza destructiva del nuevo orden mundial en estos últimos tiempos, porque tiro certero pretende involucrar a seres libres sin ataduras ideológicas, con capacidad de elección y capacidad de aceptación. Por eso nos oponemos a las imposiciones de un mundo globalizado, poshumano y a un Estado totalitario y dictador. Porque tiro certero respeta la dignidad humana y comprende a aquellos con ideas, posturas y costumbres adoptadas libremente diferentes a las nuestras. Pero ello no significa que consintamos que una minoría nos imponga las suyas, quebrando así nuestra libre elección y libertad humana. Tiro certero da en el blanco de la verdad para que los ciudadanos libres
e informados sepan decir lo que es sí, lo que es no. Tiro Certero es un programa sin tibiezas y sin componendas. Únete a nuestra visión todos los miércoles por Facebook y YouTube de ONG Sin Componenda. Bueno, rápidamente porque ya el tiempo nos está ganando. Otra de las joyitas, Patricia Regui, socióloga egresada también de la PUC. Y una serie de pergaminos tiene... ¿Para qué? Eso no vamos a discutir. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, no sé qué vinculación exista, pero ha estado graduada, máster en sociología en la Johns Hopkins, y esa es una universidad donde se acuerda de John Money. Ahí ha estado donde los lineamientos de enseñanza marcan por ahí, John Money, el cruel psiquiatra, y por ahí todos esos pensamientos embuten para las actitudes, las tendencias, las inclinaciones y poder desarrollar y que los demás entren dentro de ese ámbito que personalmente mantienen estos miembros del consejo. Ahí es una de ellas. Ramón Barúa es otro. Ramón Barúa, un bachiller en Ingeniería Industrial, la Universidad Nacional de Ingeniería, etcétera, etcétera. Ha estado en la ESAM, puede ser muy experto. Bueno, ¿qué es lo que pasa con él? Él está asociado al grupo de Rodríguez Pastor, grupo Intercorp. Es miembro de la Asamblea de Transparencia, conoce todos estos aspectos de negocios, financiamiento, etcétera, etcétera. Otro más para ir terminando, porque tenemos que ir a la parte final. Paul Neira, otro educador candidato a doctor en educación por la Columbia University, maestría en sociología en la PUC, nuevamente en la PUC. También ha estado en el Banco Interamericano de Desarrollo, consultor en la UNESCO, Banco Mundial, y todos estos conocen aquí en el ámbito nacional, en el IPAE. Bueno, él consultor del Banco Mundial y con grado de sociólogo en la PUC, ya sabemos cómo se están manejando las enseñanzas educativas a nivel universitario también. Bueno, es otro de los miembros que están componiendo, bueno, yo diría destruyendo el sistema educativo, porque no toman en cuenta ni la realidad, ni interpretan bien la realidad, y menos tienen operativos para sacar marcos legales correspondientes, sino simplemente dependen de lo que viene enlatadamente, educativamente, marcos jurídicos, legales, educativos de otras naciones desarrolladas, donde la ideología de género, los antivalores, los anticristianismo, pues eso es un arroz con leche, dulce al paladar. Y están gozando todos ellos y quieren aplicarnos para nosotros como ya lo vienen haciendo. Y aquí ya nos enfrentamos a una realidad también nosotros. ¿Cómo vamos a hacer? Pues nos vamos a las elecciones. Estamos en tiempo de elecciones. ¿Y qué es lo que vamos a elegir? ¿A quiénes vamos a elegir? Si los que tienen dinero están conectados con la banca internacional,
El que no tiene dinero está conectado con el pensamiento marxista. Los otros candidatos, la caquistocracia. Uno es un jugador de fútbol, el otro, ya sabemos, la fotocopiadora parece que vendiera en todas partes del mundo porque se dedica a copiar. Otros candidatos miopes, no saben nada, y por ahí algunos pomposos que están unidos, pues, lamentablemente, yo tengo que hablar con la verdad, y la verdad no es mía, la verdad es de Dios. Dios fue, es y será un pedagogo educativo. Jesús a su paso dio una enseñanza educativa diferente a la que el nuevo orden mundial del mal nos da como enseñanza, nos da como aprendizaje, nos da como querer enfocar en la persona humana para que siga las pautas y comportamientos y conductas ya en su vida personal. Se atenta contra la dignidad del educando, del propio docente, de los padres de familia y de todos los agentes que intervienen en este ámbito educativo, en las políticas públicas sobre todo, donde hay una imposición y hay mucha gente que no está de acuerdo. Pero lamentablemente tienen que quedarse porque son despedidos. Docentes que tienen que ser cambiados, son cambiados, ya lo han hecho. El que no está conforme con esto, pues simplemente lo ponen de lado. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar todo esto? Si ya hemos visto que hay un aspecto sustantivo y hay un aspecto adjetivo de procedimiento, a la cual nosotros tenemos que hacerle una contrainteligencia, porque aquí ya cuántas veces hemos dicho, interviene los psicosociales, no solamente políticos, sociológicos, sino también educativos. Ya sabemos, hay gente profesionales alquiladas para que hablen y sean apoyados por una prensa corrupta para que le dé realce. Entonces, esta imposición que viene a través de la ONU y de la UNESCO y de la PNUD y viene de lo que es el abordaje de los objetivos de desarrollo sostenible, pues obviamente nos lleva a nosotros a estar preparados para enfrentar todo esto. Y para este enfrentamiento hay una de índole general jurídica constitucional para frenar las políticas y actividades educativas e imponerse como agenda nacional, y eso es lo que tenemos que dar respuesta. Uno en el marco de la actividad pública educativa y otro en el marco de la actividad privada educativa. Porque no vamos a permitir que se quiebre el derecho de las instituciones educativas, de los padres de familia, de los educadores, de los educandos, porque el derecho existe para elegir libremente el tipo, característica, calidad de educación a brindarse en el Perú, conforme a nuestra Constitución del Estado. Y para eso tenemos nosotros un ordenamiento jurídico que vamos a comenzar a emplear con otras instituciones educativas y con otros que estén formados en el conocimiento del nuevo orden mundial. Así como le piden a ellos estar formados en la ideología de género, nosotros vamos a tratar de desactivar con todos aquellos que están formados en el conocimiento del nuevo orden mundial y el manejo que se está dando últimamente y lo que se avisora y lo que se viene en otros sectores que después vamos a ver en el marco de la salud. Todo esto vamos a verlo. Pero mientras permitamos que existan presidentes que están controlados por esta agenda internacional y que se presenten candidatos que van a ser títeres, y yo les digo confiadamente, no existe
entre todos los que ustedes conocen y que lo hemos manifestado, aun cuando se diga que es católico, no existe uno solo de confianza para poder establecer una correctividad dentro de este marco destructivo, degenerativo, perverso de la persona humana en toda su actividad. No existe, señores. Vamos a hacer un frente, y vamos a hacer un frente con buenos profesores, con las APAFAS también, y con las instituciones educativas privadas que verdaderamente quieran aprender o reconocer la existencia de una oscuridad muy penetrante que controla y domina a todo el sector educativo, conectado obviamente con otras entidades, pero los entes rectores educativos tienen que ver por esa agencia de cooperación internacional canadiense existente y con el Consejo Educativo Nacional o Consejo Nacional Educativo. Sí, todo eso vamos a ver. Si nos van a arrastrar para quitarnos nuestra identidad, la formación educativa que hemos tenido anteriormente, donde la enseñanza sí, bien es cierto, no tenía tecnología y que ahora por una necesidad no se va a descartar, pero para usarlas para el bien. La ciencia tecnológica para el bien, no para el mal. Este nuevo orden mundial es del mal. El que se viene es el del bien, donde va a haber una intervención ya no natural y donde nosotros desde ahora tenemos que ir enfrentando. Y en el marco educativo también hay que perder el miedo. No hay que tener miedo. La seguridad de que se está en la verdad, que se vive en honestidad, que se participa con decencia, que se actúa como peruano patriota, que ama a Dios, que ama a la familia, que ama sus tradiciones, y que existe una pluriculturalidad geográfica inclusive en nuestro país. No puede permitirse que los entes rectores educativos con políticas públicas que existan ahora permanezcan ni un día más. Depende de ustedes si toman interés o no toman interés. Depende de ustedes si se acomodan o buscan en confort o quieren ser candidatos, congresistas, solo con poder es lo que les interesa. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hacen todos. Negocios, lobbies. ¿Y qué le interesa a la patria? ¿Qué le interesa a las personas? ¿Qué le interesa el servicio educativo? No les interesa. ¿Y usted cree que aumentando los presupuestos van a resolver esto? Aumentan los presupuestos para desarrollar el mal. Todo lo que ya está impuesto, vamos a desactivar todo esto. Y invoco a los líderes, pues, que existan. Líderes que dicen que aman a Dios, que aman a la patria, que aman a la familia. A ver, pues, preocúpense y actúen. Empápense. Ya hemos dicho, este programa es material de insumo, de conocimiento, pero de algo más, de trascendencia. A ver, háganlo por el bien de la patria. Quiero verlos que lo hagan. Y vamos a iniciar nosotros todo este trabajo con aquellos que sí están de acuerdo. Ya lo hemos dicho con quienes.
van a intervenir docentes, maestros, APAFAS y aquellos líderes que van a participar en todo este frente. Ahora sí, ya no sigo más porque ya me están obligando a terminar y también es otra imposición que tenemos que estar soportando acá. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.